Paz a vosotros, queridos hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Marlene Berenice, de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y hoy, mis amados hermanos, es un placer poder servirles, poderles expresar y llevar esta reflexión, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Hoy, miércoles 8 de enero, continuamos con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, con el subtema La amarga experiencia en Jerusalén. Y el tema que hoy vamos a ver es el testimonio de Pablo ante una enloquecida multitud, un mensaje para personas enfadadas. Y la lectura del día está situada en el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 21. Y dice a su palabra: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo y todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. ¿Ya he escuchado la palabra, hermanas? Hermanos y hermanas, vamos a orar. Padre bendito, Padre de misericordia, Señor, en esta hora, Padre Santo, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, Padre mío, para escudriñar, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo, para oír el mensaje, Señor, que hoy tienes a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de estos relatos, Señor, de la vida de nuestros antepasados, Señor, podemos ver, Señor, pueden ellos ser testimonio, Padre Santo, para nuestras vidas, Señor. Podemos, Señor, tener, Señor, la certeza en ti, Padre Santo. Podemos confiar, Señor, plenamente en ti, Padre bendito. Y en esta hora de la mañana, Señor, te suplico, Señor, que tú mores en nuestros corazones, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento y puedas, Señor, reflejar tu amor, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, y que todo lo aprendido, Señor, pueda ser puesto en nuestras vidas prácticas, Padre Santo, y que podamos ir, como en tu llamado dice, a ser discípulos, Padre Santo. Padre mío, en esta hora, Señor, te suplico también, Padre Santo, por el perdón, Señor, de nuestros pecados, Señor. Te pido perdón, Padre Santo, por los errores, Señor, y por todo lo que he hecho que no te agrada, Padre bendito. Padre mío, en esta hora de la mañana, Padre mío, también te suplico, Señor, por cada uno de los enfermos, Padre Santo, por todas las personas, Señor, que están en la cárcel, Padre Santo, por todas las personas, Señor, que están migrando, Señor, de un país a otro. También, Padre Santo, te suplico, Señor, por todos, Señor, especialmente los que están enfermos de cáncer, Padre bendito, que tienen una enfermedad terminal, Señor. Bendíceles, Padre Santo, y que tu amor, Señor, pueda abrazarlos, Señor, y puedan, Señor, ellos seguir, Señor, esforzándose en tu camino, Padre bendito. Tómalo, Señor, de la mano, Señor. Padre mío, en esta hora de la mañana, Señor, todas estas cosas, Señor, no te las pido por méritos propios, Señor, sino te las pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, vemos cómo el testimonio de Pablo, ¿verdad?, ha dejado una marca importante en nuestras vidas. El apóstol de los gentiles. Y nos deja una marca en nuestro corazón
en nuestra vida, ya que Él, a través de sus lecciones para los creyentes, en cada generación, hasta el día de hoy, ha dado un testimonio ante una multitud enloquecida en ese momento, que acababa de realizar una revuelta para matarlo. Pero les puedo decir que porque él se empeñaba en hablarles, ¿verdad?, a su pueblo, se podría decir. Porque él se empeñaba en darle su testimonio. Y vamos a darle lectura a Romanos 9, del versículo 1 al 3. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis amados hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, el gran amor y estima que le tenía a su pueblo, a su sangre, y por eso él quería compartirle su testimonio. En el verso 2 vemos cómo él les hablaba en su lengua, y todos, cuando él les dijo guardaron un silencio. Cuando él les empezó a hablar en su lengua, guardaron más silencio, dice la palabra de Dios, y ellos podían entenderle. Y en el versículo del 3 al 5 vemos que él primero se presenta y habla de su vida anterior, al decir: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, aprendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él dice primeramente que es judío, ¿verdad? Dice: nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, sabemos que era un hombre, un doctor fariseo de la ley judía, miembro del Sanedrín. Y dice que él pues fue instruido, ¿verdad? Pablo fue instruido por este personaje, ¿verdad? Que es Gamaliel, que era un hombre sabio, ¿verdad? Que le dio buena enseñanza, buena educación. Y dice yo perseguía, dice, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él se puso en el lugar de todos los que estaban ahí presentes y prácticamente les decía: les entiendo lo que ustedes hacen, porque yo mismo lo hacía. Y por decirlo así, él se puso en sus zapatos y quería convencerlos, ¿verdad? Vemos del verso 6 al verso 11, donde Pablo relata su conversión y dice que fue a mediodía
donde una luz brillante lo rodeó y él cayó al suelo, y hubo una conversación, y había una conversación entre Jesús y él, pero dice que los demás que lo acompañaban no entendían. Ellos miraron la luz y escuchaban voces, pero no entendían lo que Jesús le decía, ¿verdad? Y Jesús le decía: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Vemos cómo dice Pablo, ¿verdad? Dice: yo perseguía a hombres y a mujeres. Pero ¿a quién estaba a quién estaba persiguiendo Pablo en sí? Pues era a Jesucristo, ¿verdad? No era a las personas en sí, porque ellos eran cristianos, ellos servían a Jesús. Dice: estuvo presto a las instrucciones que Jesucristo le daba. Y aquí me detengo un poquito porque, hermanos, pues cuando hay un acertamiento, ¿verdad? Cuando tú tienes esa presencia, ¿verdad? de Jesús en tu vida. Muchos tal vez no lo entiendan porque no es su momento. Muchos tal vez no puedan no creerlo porque pues no es su momento. Pero Saulo, él estaba convencido de lo que él estaba escuchando. Y Jesús le hablaba y le decía en las siguientes palabras, dice: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Aquí fueron claras las instrucciones del Señor. Le decía: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y dice que Pablo no veía, pues a causa de esa luz, ¿verdad? Él no miraba, él quedó ciego, ¿verdad? Y podemos ver también que en ese momento, pues, él estaba ciego y él dice que estaba pensando que hacía lo correcto, pero se dio cuenta que vivía en la oscuridad. Y vemos en el versículo 12, en el libro de Juan, capítulo 12, verso 35, donde dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y él, pues, andaba en tinieblas, ¿verdad? Él continúa diciéndole lo que él era. Y les voy a leer, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y aquí vemos que Pablo había sido, pues, un perseguidor de Cristo, ¿verdad? Continuamos con el llamamiento de Pablo y su misión a través de Ananías, del versículo 12 al versículo 16, donde dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí, mis amados hermanos, pues Pablo, ¿verdad? Una vez dirigiéndose a Damasco con la ayuda de los que, con sus acompañantes, ellos lo guiaron, ¿verdad? Y lo llevaron porque él estaba ciego. Y Ananías le dice: recobra tu vista. Y dice que ahí Ananías, Pablo recobró la vista. Y también aquí nos describe esta persona, Ananías, que era una persona, ¿verdad? Su carácter era irreprochable. Ananías era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que vivía según la ley de Moisés y la ley de Dios. Era un hombre de alta reputación, muy estimado por los judíos en Damasco. Y Ananías fue el mensajero que Dios envió a Pablo para darle a conocer su obra. Y nos vamos a detener en el verso 16, que dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Yo me imagino que Pablo todavía estaba como intentando explicarse todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Me imagino que él se tomó un momento y se quedó pensativo. Pero Ananías le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados. El primer paso, mis amados hermanos, es levantarse, tomar la decisión de seguir a Cristo. Bautizarte y lavar tus pecados, dice. En estos versos llenos de esperanza y exhortación, Pablo esperaba que el pueblo que lo escuchaba hubiera una transformación, que a través de su testimonio, todos los presentes que estaban ahí, ellos pudieran comprender, pudieran transformarse, como al principio del libro de Hechos, ¿verdad? Cuando mirábamos que Pedro estaba compartiendo su testimonio, y sí que todos eran llenos del Espíritu Santo y se transformaban, ¿verdad? Miles de personas. Aquí nos dice: no hubo tal cosa. Todos estaban prestos en escuchar la palabra, ¿verdad? Todos estaban prestos escuchando el testimonio que Pablo les daba, ¿verdad? Pero una cosa es escuchar y otra cosa es creer y conocer a Dios. Ellos simplemente escucharon y miraban, ¿verdad? Y tal vez en ese momento Pablo, en su testimonio, también podía escuchar su voz y comprendía, porque más adelantito vamos a ver, ¿verdad? Lo que continuamos con la lectura del verso 17 al 21. Y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía:
Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. Vemos aquí, ¿verdad? Aquí tiene la respuesta que Jesús a través de esta visión ya le había dicho. Sal de Jerusalén porque ellos no te van a escuchar. Tu testimonio acerca de mí, ellos no lo van a entender. Yo te enviaré a los gentiles, le dice. Vemos que el llamamiento de Pablo, el primer llamamiento fue con Ananías, ¿verdad? Donde dice, levántate, bautízate y lava tus pecados. Y en este pasaje del 17 al 21, vemos su llamamiento a hacer la obra. Le testifica sobre el acontecimiento que tuvo él al orar. En el templo, dice, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio sobre mí. La voluntad del Señor era que Pablo saliera de Jerusalén. Los judíos no lo iban a escuchar. Los judíos procuraban matarle porque predicaba a Cristo. Ellos no creían en Cristo. Ellos creían que Pablo había sido un traidor. Pero él creía que por su testimonio él estaba calificado, ¿verdad?, para alcanzar a los judíos. Pero vemos que él estaba equivocado, ¿verdad? Los judíos no lo creían así. En el verso 21 dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El llamado de Pablo hacia los gentiles también nos recuerda a nosotros como cristianos tenemos un llamado, el llevar el evangelio a todo el mundo. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, verso del 19 al 20. Y es claro, dice así. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. La orden del Señor fue enfática, ¿verdad? Le dice, levántate. La misión de Pablo no era en casa, sino en otro lugar, a los gentiles. Tengamos en cuenta, hermanos, que lo siguiente, el hombre tiene que cumplir su llamado. No siempre el hombre puede servir donde él quisiera. No siempre el hombre es aceptado por aquellos a quien quiere. Cuando el Señor le dice a alguien que vaya, esa persona tiene que levantarse e ir. Pablo estaba tratando de cometer el mismo error de hace 25 años. Él quería persuadir a los judíos a través de su testimonio. Y pues, mis amados hermanos, esta reflexión que sea tomada para nuestra vida. Muchos decimos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero aún no lo conocemos. Aún no conocemos ese propósito. Aún no decidimos levantarnos. Aún esperamos que desde donde estamos las personas de nuestro alrededor puedan ser transformados.
Y yo les invito a que se pregunten, ¿hasta dónde estoy dispuesto a servir al Señor? ¿Hasta dónde quiero llegar cuando el Señor me llama? Los invito, así como Pablo se enfrentó con valentía y con confianza a su llamado, nosotros también lo hagamos. Debemos de estar dispuestos a dejar atrás nuestros temores y nuestras dudas para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios nos permita, ¿verdad?, que nos llene de fortaleza, de fe, para que nosotros tomemos lo que nos corresponde y aceptar ese llamado que Dios nos ha hecho, y es compartir su palabra, llevar la palabra a todo el mundo. Y tomar estas palabras, ¿verdad?, que nos quedan bien marcados. Y decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que Dios les bendiga y que sigamos esforzándonos en su palabra para honra y gloria de nuestro Dios. Amada Iglesia del Séptimo Día, paz a vosotros.